la presentación. Inge, Mande. tengo una duda respecto a lo del LCD. Antes de comenzar, sí. Nada más, ¿cómo se le hace para escribir en el segundo renglón? Porque pues lo que estoy viendo nada más era para escribir en el primero. Vete a ver las librerías. Ya les mandé las librerías del LCD. Ahí vienen subrutinas, ¿verdad? Que tú vas a decir, quiero que sea en el segundo renglón, tienes que llamar, incluir en el programa la subrutina, con la instrucción include. Acuérdense cuando vimos los retardos de tiempo, ahí llamaban a una subrutina de retardo de 100 milisegundos, ¿ok? Y ustedes no la escribían en el programa. ¿Por qué no la escribían? Porque ustedes ponían abajo, dice, include, ¿cómo se llama? Retardo, no me acuerdo cómo se llama, creo que retardos, ¿sí? Entonces incluyen toda la librería de retardos y en esa librería se encuentra esa subrutina de 100 milisegundos. Y entonces cuando ya lo graban o lo ensamblan en el MPLAB, lo que hace que extrae esa subrutina de la librería de retardos hacia su programa porque ustedes la están llamando a pedir. Entonces, chécate las subrutinas de LCD, ¿ok? Ahí vienen algunos efectos de correr un carácter hacia la izquierda, correr un letrero hacia la derecha, etcétera. Ahí vienen las subrutinas. Tienes que llamarlas en el programa principal para que después sean incluidas. Entonces, así es como se hace el proceso. Por eso les mandé ya todas las subrutinas. Ahora, tengan en cuenta que esas subrutinas están diseñadas para los programas que los diagramas que estamos viendo aquí en sus apuntes, debe estar conectado exactamente igual. ¿Por qué? Porque la subrutina así está utilizando las terminales del microcontrolador. Si ustedes quieren cambiar alguna terminal, tienen que cambiar la subrutina de la librería, ¿verdad? Por eso es importante que cuando armen un circuito y utilicen una subrutina, una librería de las que les envié, chéquense que sean exactamente la conexión igual a los diagramas que estamos viendo en clase, ¿ok? O los que están en los apuntes que les envío. Si no, les va a generar cosas raras porque no concuerda el software con la conexión del programa, ¿ok? La conexión del circuito, perdón, ¿ok? Entonces, nada más tengan en cuenta eso. Cuando ustedes utilicen alguna librería de las que les mandé, chequen que el diagrama que ustedes están utilizando sea igual la conexión a los diagramas que estamos viendo en los apuntes de clase o lo que les muestro aquí es la misma información, ¿ok? Tengan nada más en cuenta eso. Ahora sí, no sé si tengan otra pregunta. No, gracias. Bueno, entonces vamos a ver la presentación de los motores de los motores de paso, ¿sí? Vamos a ver esto. Ok. Bueno, vamos a ver aquí mero. La clase anterior vimos sobre los motores de corriente continua o directa. Ahora vamos a ver los motores de paso. Los motores de paso normalmente son utilizados para manejar movimientos precisos, ¿okay? Entonces muy aplicados en robótica, porque podemos manejar por cada paso cierta cantidad de grados de giro del motor, ¿okay? Entonces pueden existir motores de paso de 4 pasos, por ejemplo, que van a tener 90 grados por paso para dar en 4 pasos una vuelta. Pueden existir también motores de
pasos de 1.8 grados que requieren 200 pasos para dar una vuelta completa. ¿Okay? Bueno, los motores pues, están constituidos por un rotor, que es una parte imantada con imanes, y un estator que tiene sus bobinas. Entonces, como tú vayas excitando la corriente en las bobinas, va a generar campos magnéticos para que el rotor haga el paso o el giro en cierta cantidad de grados requeridos según como nosotros lo programemos. ¿Okay? Bien, aquí vemos cómo podemos ver que dependiendo de la corriente, por ejemplo, la corriente entra por este lado, ¿sí? Y entra por este lado, ¿okay? Por lo que estamos aquí. Entonces, acudiendo a la regla de la mano derecha, donde según la corriente que tengamos vamos a tener campos magnéticos, va a generar campos magnéticos, ¿verdad? Esa corriente. Entonces, fíjense, aquí tenemos el norte de este imán generado por el sentido de la corriente y el sur que tenemos de esta parte, ¿okay? Y aquí también con esta corriente genera el norte, por lo tanto va a ser un movimiento de atracción de los diferentes campos magnéticos, ¿okay? Ahora, si hacemos el cambio de paso y hacemos un cambio de corriente, mira, ahora este cambio de corriente, ahora la corriente entra por aquí y esta corriente se sigue manteniendo por esta línea, entonces va a ser el cambio del campo magnético de este imán. Por lo tanto, ahora esta parte sur es atraída a este norte de este campo magnético y el norte que viene del paso anterior, que viene aquí, se posiciona aquí, es atraída por el sur de este campo magnético al cambiar el sentido de la corriente. Aquí vemos en el paso 3 cómo ahora la corriente esta se mantiene y esta cambia. O sea, si se fijaron, en este paso se mantuvo y en el tercer paso ya cambió la corriente. Entonces, si cambia la corriente, este va a ser el cambio del campo magnético. Aquí estaba el norte, ahora cambia a sur. ¿Okay? Ahora este norte del rotor es atraído por el sur y este otro norte es atraído al sur y hace el giro o el movimiento debido a los campos magnéticos. Entonces, así es como funcionaría. Y en esta tabla podemos ver. Permítame, se brincó, permítame. Paso. Déjeme restablecerlo otra vez, perdón. Es que se brincó esto, se está brincando. Algunos para. Permítame. Sí, porque nos habíamos quedado en la diapositiva 1. O sea, seguía escuchándose, sí, es pero que no. se brincó. Voy a detener esto. ¿Ok? Voy a ponerla ahí en la. Ahí se quedaron en esta, ¿verdad? No, dije en la 1. Se quedó En congelada esta. la pantalla. Sí, Se o sea, congeló. usted explicaba, pero solo se veía esa diapositiva. A ver, la voy a poner de nuevo. A ver si ya funciona. Permítanme nada más. A ver. ¿Qué está pasando? La clase anterior. A ver, ahí ya está bien así. Motores de corriente continua o directa. Ahora Parece que sí. Los motores de paso. Okay. Los motores de paso normalmente son utilizados para manejar movimientos precisos, ¿okay? Entonces muy aplicados en robótica, porque podemos manejar por cada paso cierta cantidad de grados de giro del motor, ¿okay? Entonces pueden existir motores de paso de 4 pasos, por ejemplo,
que van a tener 90 grados por paso para dar en 4 pasos una vuelta. Pueden existir también motores de pasos de 1.8 grados que requieren 200 pasos para dar una vuelta completa. ¿Okay? Bueno, los motores pues, están constituidos por un rotor, que es una parte imantada con imanes, y un estator que tiene sus bobinas. Entonces, como tú vayas excitando la corriente en las bobinas, va a generar campos magnéticos para que el rotor haga el paso o el giro en cierta cantidad de grados requeridos según como nosotros lo programemos. ¿Okay? Bien, aquí vemos cómo podemos ver que dependiendo de la corriente, por ejemplo, la corriente entra por este lado, ¿sí? Y entra por este lado, ¿okay? Por lo que estamos aquí. Entonces, acudiendo a la regla de la mano derecha, donde según la corriente que tengamos vamos a tener campos magnéticos, va a generar campos magnéticos, ¿verdad? Esa corriente. Entonces, fíjense, aquí tenemos el norte de este imán generado por el sentido de la corriente y el sur que tenemos de esta parte, ¿okay? Y aquí también con esta corriente genera el norte, por lo tanto va a ser un movimiento de atracción de los diferentes campos magnéticos, ¿okay? Ahora, si hacemos el cambio de paso y hacemos un cambio de corriente, miren, ahora este cambio de corriente, ahora la corriente entra por aquí y esta corriente se sigue manteniendo por esta línea, entonces va a ser el cambio del campo magnético de este imán. Por lo tanto, ahora esta parte sur es atraída a este norte de este campo magnético y el norte que viene del paso anterior, que viene aquí, se posiciona aquí, es atraída por el sur de este campo magnético al cambiar el sentido de la corriente. Aquí vemos en el paso 3 cómo ahora la corriente esta se mantiene y esta cambia. O sea, si se fijaron, en este paso se mantuvo y en el tercer paso ya cambió la corriente. Entonces, si cambia la corriente, este va a ser el cambio del campo magnético. Aquí estaba el norte, ahora cambia a sur. ¿Okay? Ahora este norte del rotor es atraído por el sur y este otro norte es atraído al sur y hace el giro o el movimiento debido a los campos magnéticos. Entonces, así es como funcionaría un motor de pasos. Entonces, el chiste es estar cambiando el sentido de la corriente para que cambie el campo magnético de nuestro estator. ¿Sí se está viendo correcto? Sí, ahora sí va la ahí. Sí, ahora sí. Okay. Existen dos tipos de motores de paso. Se les llaman bipolares y unipolares. ¿Okay? Bipolares es cuando tú cambias el sentido del flujo de la corriente de dos bobinas, o sea, de dos corrientes, vas a cambiarla. Y el unipolar nada más cambias un sentido o manejas un sentido de corriente. ¿Okay? Normalmente los bipolares solamente tienen los motores de paso 4 líneas. O sea, tenemos 2 bobinas y va a tener 2 líneas por bobina, entonces serían 4 líneas. Y los inopolares pueden tener 5 o 6 líneas, debido a que utilizan un común en cada bobina. Entonces pueden ser un común para las 2 bobinas o un común por bobina. Por eso pueden ser de 5 o de 6 líneas. ¿Okay? Entonces, para poder manejar los motores de paso, pues vamos a requerir los puentes H. ¿Sí? Estos puentes H que tenemos aquí
y aquí, ¿sí? Es necesario para el manejo de los motores de paso. Y en esta tabla podemos ver cómo podemos manejar los motores de paso. Aquí, por ejemplo, este motor de 4 pasos, quiere decir que por cada paso van a manejar 90 grados. Podemos manejarlo a favor de las manecillas de reloj o en contra de las manecillas de reloj. Y de acuerdo a cómo energicemos nuestras bobinas, mira, aquí tenemos una bobina que es bobina 1 y 1', y la bobina 2 y 2', donde le vamos a meter la corriente negativa a la bobina 1 y la corriente por el sentido positivo de la bobina 1'. Y aquí la positiva en la bobina 2 y la negativa en la bobina 2'. Y así generaremos el primer paso. ¿Okay? Entonces, si yo quiero hacer que mi motor de pasos gire a favor de las manecillas de reloj, voy a tener que energizar las bobinas de esta manera para que dé el siguiente paso así, el tercer paso así, el cuarto paso así, a favor de las manecillas de reloj. Si yo quisiera que fuera en contra de las manecillas de reloj, ¿okay? Voy a tener que pasar por el paso 4, luego el paso 3, el paso 2 y el paso 1. ¿Okay? Y así podemos manejar el sentido del motor de pasos. ¿Okay? Si quieren a favor o en contra de las manecillas de reloj. ¿Okay? Miren, aquí tenemos el motor unipolar, que normalmente, como les había dicho, que son de 6 a 5 cables, 5 o 6 cables, ¿okay? Los cuales pues va a utilizar un solo sentido de la corriente. Por eso no tenemos 8 transistores, sino nada más 4. ¿Okay? Entonces, como nosotros lo manejemos, vamos a energizar lo siguiente. Miren, para mover el paso 1, ¿okay? Que sería energizar el transistor Q1 encendido, el Q2 apagado, el Q3 apagado y el Q4 encendido. ¿Okay? Okay, vamos a suponer que el Q1 está encendido. Si se fijan, aquí está el voltaje de alimentación que llega aquí a este punto y llega a este punto. ¿Okay? Por lo tanto, va a llegar el voltaje aquí a este transistor y aquí a este transistor. ¿Okay? Igual en este punto va a llegar el voltaje a este transistor y a este otro transistor. ¿Okay? Entonces, si yo hago que Q1 esté encendido, como es un transistor NPN, va a hacer que conduzca el colector al emisor. Por lo tanto, haría esto para acá. ¿Sí? Ahora, Q2 está apagado, por lo tanto, pues se queda bloqueado este transistor. Q3 se queda bloqueado y Q4 hace que se energice para acá. ¿Sí? Entonces, yo puedo manejar más fácilmente en un motor de pasos unipolar un solo sentido de corriente nada más. Y la secuencia, si se fijan, es la misma que la que hemos visto en el motor de pasos bipolar. ¿Okay? Vamos a manejar los dos sentidos a favor y en contra de las manecillas de reloj. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo se van energizando las bobinas. La bobina A1, B3, okay. Esta bobina A1 y B3 se energizan y las dos, la C y la D, no están energizadas. Entonces ahí vamos a tener un movimiento o un paso. ¿Okay? Después energizamos otras dos bobinas, la B y la C, y vamos a hacer que este rotor se mueva a esta posición. ¿Okay? Y luego la C y la D, vamos a hacer que el rotor se mueva a esta posición, y luego la D y la A va a hacer que se mueva a esta posición. Entonces, así podemos manejar el sentido de las corrientes de las bobinas
para poder hacer que nuestro rotor gire a cierta cantidad de pasos o grados. Aquí hay otra manera de poder hacer o manejar nuestro motor de pasos al elegir una sola bobina. Por ejemplo, aquí se energiza la A, aquí la B, aquí la C y aquí la D, y hace que el rotor se gire a la posición de la bobina energizada con ese sentido de campo magnético. Hay otra manera de manejar los motores de paso que se llama de medio paso. ¿Para qué? Para hacer más preciso el movimiento. Por ejemplo, si tienes un motor de 4 pasos y cada paso corresponde a 90 grados, tú puedes hacerlo medio paso y cada medio paso generaría 45 grados por paso, lo cual requiere 8 pasos para generar una vuelta completa. ¿Okay? Entonces, ustedes van a energizar de esta manera. Por ejemplo, energizan la A primero y luego AB, ¿sí? Y luego la B sola y luego BC, ¿okay? Y luego la C sola y luego CD y luego la D sola y luego la D A. Algunos parámetros que utilizamos para los motores de paso es el par dinámico, que es el torque necesario para alcanzar el paso. El ángulo de paso es el avance angular que se produce el motor por cada impulso de excitación que tiene el motor de paso. Y puede ser, por ejemplo, miren, aquí tenemos un motor de paso con 0.72 grados por excitación. Quiere decir que requiere 500 pasos para poder dar una vuelta. O tenemos el de 1.8 que requiere 200 pasos para dar una vuelta completa, o el de 3.75 grados que requiere 96 pasos para alcanzar una vuelta. Y así podemos tener diferentes tipos de grados por paso que hace el motor. También tenemos el par de mantenimiento. Este par de mantenimiento consiste en el torque o fuerza que requiere el motor para mantener el paso y no pierda la posición, ¿verdad? El número de vueltas, que significa la cantidad de pasos que requiere para generar una vuelta, que se encuentra con 360 grados entre los grados de paso, los grados avance angular que tiene, ¿verdad? El paso. Nosotros vamos a tener una conexión del motor de pasos bipolar y unipolar, que no vamos a utilizar puentes H en el microcontrolador, sino vamos a utilizar los buffer o drivers para poder controlar los motores de paso. ¿Okay? Entonces nosotros vamos a manejar los buffer o drivers conectados como se muestran en esta figura. ¿Okay? Aquí tenemos el motor bipolar, donde vamos a utilizar, miren, una línea de habilitación de los buffers y otra línea de habilitación de los buffers, y la entrada de un buffer que va a ir a conectarse a una terminal de la bobina y la terminal de otra que se va a conectar a la otra bobina, y así de la misma manera los otros dos buffers. Entonces así podemos conectar los motores de pasos unipolares y bipolares en nuestro microcontrolador utilizando drivers o buffers. Bueno, a continuación vamos a hacer un programa que va a controlarse el motor de paso, y vamos a tener dos interruptores. RA0 cuando
vale 0, el motor se pone en marcha. Y RA4 nos va a indicar cuando esté en 1 gira para un sentido y cuando está en 0 gira para otro sentido. ¿Okay? Bueno, primero pues vamos a ver el registro de configuración y luego incluimos el microcontrolador que se va a utilizar y vamos a definir la terminal 0 del puerto A con la palabra entrada marcha, la variable entrada marcha. Y luego definimos también la entrada sentido de la terminal 4 del puerto A y se va a llamar entrada sentido. ¿Okay? Entonces con entrada marcha vamos a prender o a encender el motor de paso y con la entrada sentido vamos a cambiar a favor o en contra de las manecillas del reloj. ¿Okay? Bueno, venimos aquí en OR 0 donde empezamos a compilar en la primera instrucción y luego hacemos instrucción BCF que es vas a poner un bit a 1 de un registro. El registro es el status, es RP0, y quiere decirte que te vas al banco 1 donde están estos registros de configuración y luego vamos con BCF, vuelves a poner un bit de un registro a 1 que se llama entrada marcha. Estás configurando a esta entrada marcha como entrada, que es la terminal 0 del puerto A. Y luego otra vez ponemos BCF, donde ponemos a 1 un bit que es entrada sentido, que es la terminal 4 del puerto A, para configurar a esa entrada sentido como entrada. Y luego clear por B, borramos el contenido del puerto B y configuras al puerto B como salida. Y luego BCF es bit clear F, vas a borrar un bit de un registro que es el registro status y el bit es el RP0. Con ese bit haces que vuelva al banco 0. Ya están configurados los puertos como entradas o como salidas. Ahora sí, miren, llegamos al principal y vamos a preguntarnos, aquí se hace una pregunta, entrada marcha. Vamos a suponer que entrada marcha, esta entrada marcha esté en 1. Entonces nos preguntamos, ¿sí? Bit test, skip set. O sea, vas a probar un bit y salta si está en 1. Vamos a suponer que ahorita está en 1. ¿Okay? Ya sabemos que para prender el motor, para prender el rotor, RA0 debe estar en 0, que es entrada marcha. Entonces, ahorita está en 1. Salta si está en 1. Si está en 1, entonces sí va a saltar a esta instrucción. Y luego borras el contenido del puerto B. Acuérdense que el puerto B está conectado al motor de pasos. ¿Okay? Como están todos en 0, pues no va a prender el motor. ¿Okay? Y luego vete a la etiqueta fin. Vas a la etiqueta fin y regresas al programa principal aquí. Eso es cuando sucede cuando está en 1 nuestro entrada marcha. Ahora vamos a suponer que está en 0. En 0. Ya sabemos que con entrada en 0 el motor se pone en marcha. Si está en 0, dice, pruebas un bit y salta si está en 1. Es lo que significa esta instrucción. ¿Okay? ¿Qué bit vas a probar? Pues entrada marcha. ¿Está en 1? No. Entonces continúa con la siguiente instrucción. Vete a una etiqueta llamada gira. Entonces va a buscar y va a esta etiqueta. Ahora se pregunta, bit test F skip clear. Vamos a suponer que el puerto, la terminal 4, el puerto A, que es entrada sentido, vamos a estar en 1. Dice, está en 1, entrada sentido. Salta si está en 0. Salta si está en 0.
Entonces se diría, está en 1, no salta. Entonces se va y hace esta instrucción, ¿sí? Vete a la etiqueta a la izquierda. Se va a la izquierda. Y luego llamas una subrutina llamado giro a la izquierda. Es este. Entonces se brinca hasta esta etiqueta y la instrucción que sigue es mueve o cargas W con este número binario. Miren, aquí está la tabla esta, donde es la secuencia para poder hacer que nuestro motor gire a favor o en contra de las manecillas de reloj. Si es a la izquierda, ¿okay? Vamos a estar utilizando las en contra de las manecillas de reloj. Quiere decir que tenemos que empezar por este paso, por el paso 4. Entonces cargas a W con ese número binario que es 1, 0, 1, 0, que no es esos 4 bits, que sería 1, 0, 1, 0. ¿Okay? Y los otros dos bits que tenemos aquí, estos dos que están aquí, 1, 1, son las habilitaciones a los driver o buffer, a los driver de nuestra conexión, de nuestro microcontrolador. Entonces ya se cargó con este número, y con este número estás haciendo el paso 4. Y luego sigue una instrucción que dice, llamas a la subrutina activa salida. Entonces, activa salida, que es en la siguiente diapositiva, nos dice que vas a transferir el contenido de W, que es este número, que es el paso 4, hacia el puerto B, que es el que está conectado al motor. Y después se hace un retardo de 10 milisegundos para darle oportunidad al motor para que alcance a hacer el paso. ¿Okay? Después de que termina eso, de la subrutina activa salida, regresa aquí a esta instrucción. Cargas W con otro número binario que es 0, 1, 1, 0, que es este 0, 1, 1, 0, que sería el siguiente paso, el paso 3, que sería 1, 0, 1, 1, 0, ¿sí? Y luego los dos siguientes unos que tenemos aquí están conectados a la habilitación del drive. Llamas, activa salida y hace lo mismo. El contenido de W pasa al puerto B a un retardo de 10 milisegundos y luego regresa aquí. Y la siguiente instrucción es, cargas a W con este número binario que sería 0, 1, 0, 1. Estos 4 bits. Que serían 0, 1, 0, 1. Y los otros 2 bits son las habilitaciones del drive. Llamas activas se lila y se presenta en el puerto B con el que está conectado al motor de paso. Cuando termina la subrutina activa salida, regresa a la siguiente. Vas a cargar a W con este número binario, 1, 0, 0, 1. Estos primeros 4 bits que sería 1, 0, 0, 1. Y los otros 2 bits son la habilitación de los drive. Y ya cuando termina de hacer el paso 1, regresa aquí, a este punto que se llama return. Y rehace un return y va a llegar aquí, ¿sí? Y luego llama una subrutina llamada giro a la derecha.
llega esta subrutina, giro a la derecha, esta etiqueta. Vas a cargar a W un número binario, que sería 1, 0, 0, 1, 1, 1. Entonces, 1, 0, 0. Entonces, como va a girar a la derecha, va a estar a favor de las manecillas del reloj. Y entonces serían los 4 bits primeros, serían 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. Y los 2 bits que están aquí están conectados a la habilitación del drive. Llamas a una subrutina activa salida. Llama a la subrutina, busca aquí, activa salida, y luego vas a cargar el contenido de W al puerto B. ¿Qué tiene el contenido de W? Pues tiene este número binario, se carga al puerto B, y el puerto B es el que está conectado al motor de paso. Como les decía, hay un retardo de 10 milisegundos para darle chance al motor, oportunidad al motor de determinar el paso. Regresas. ¿A dónde? A esta salida, a esta instrucción. Cargas a W con este número binario. Los 4 primeros, los de menor peso, los 4 bits de menor peso sería 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. Y los otros 2 bits son la habilitación del drive. Llamas la subrutina activa salida, llega aquí, mueves o cargas W al puerto B, se presenta al puerto B, retardo 10 milisegundos y retorna aquí. Cargas a W con este número binario que sería 0, 1, 1, 0. Los primeros 4 bits sería 0, 1, 1, 0. ¿Okay? Habilitación de los drives. Llamas a su rutina activa salida, cargas a W, de W transfieres al puerto B, se presenta en el puerto B, retarda 10 milisegundos y regresa al programa, a la llamada de su rutina. Cargas a W con 101, entonces que sería 1010. Los 2 bits de habilitación del drive, activa salida, lo presentas en el puerto B y regresas al return. ¿Okay? Y regresaría a la diapositiva anterior, donde otra vez se va al principal para hacer otra vez el mismo proceso. Y al último incluimos la librería retardos.inc debido a que utilizamos el retardo de 10 milisegundos y cuando ustedes lo ensamblen, este programa de esa librería va a traer la subrutina de retardo de 10 milisegundos y terminamos el programa. Entonces, esta es una manera de cómo manejar el motor de pasos en un microcontrolador. Ok. Bueno, el servomotor. El servomotor es un motor en el cual va a manejar una posición angular, la cual va a variar de 0 a 180 grados. Tiene 3 terminales, ¿verdad? Que es positivo, masa y la señal. Son 3 terminales para poder manejar el servomotor. ¿Okay? Aquí vamos a utilizar la modulación de ancho de pulso que nosotros vimos en los motores de corriente directa o continua para el manejo de su velocidad. Entonces, miren, aquí tenemos, si nosotros tenemos hasta un ancho de pulso de 0.3 milisegundos, va a tener una posición del servomotor en 0 grados. Si yo manejo un ancho de pulso de 1.2 milisegundos, va a tener una posición de 90 grados. Y 2.1 milisegundos son
una posición de 180 grados. Entonces, hasta ahí podemos manejarlo. O sea, no traten de meterle mayor cantidad de ancho de pulso porque estarían forzando al servomotorcito. ¿Okay? Entonces, el servomotor es un motor que maneja una posición de 0 a 180 en base a una modulación de anchos de pulso. Bueno, aquí vemos la conexión de un servomotor a un microcontrolador, donde vamos a tener una línea, esta línea donde se va a meter la modulación de ancho de pulso, el voltaje de alimentación y la tierra. O sea, esa sería la forma de conectar un servomotor a un microcontrolador. Bueno, vamos a continuación a ver un registro llamado el timer 0. Este tiene dos funcionalidades. Va a ser temporizador y va a ser contador. De acuerdo a los impulsos que le lleguen al timer 0. Miren, si los impulsos provienen a un pin que es el RA4, o sea, la terminal 4 del puerto A, se va a llamar esa terminal TOC, Timer 0 Clock In. Esta señal de reloj, esta señal externa, va a ser utilizada cuando utilicemos el Timer 0 como contador. Pero cuando utilicemos el Timer 0 como temporizador, va a haber una señal de reloj interna llamada F, frecuencia de oscilación 4, ¿okay? Lo cual va a generar que sea un temporizador. ¿Okay? Cuando nosotros queramos utilizar el timer 0, ya sea como temporizador o como contador, vamos a tener que utilizar un registro especial llamado opción, ¿sí? En la opción va a haber varios bits. Uno de ellos es este, Timer 0 Counter Selection, o seleccionador de contadores. Si tú lo pones a 1, el Timer 0 va a ser contador. Si este Timer 0 Selection Counter lo pones a 0, va a ser temporizador. Ese va a estar en el registro opción. Y eso lo vamos a meter nosotros cuando hagamos un programa en la configuración del timer 0, cómo lo quieres trabajar, como contador o como temporizador. Vamos a ver el timer 0 como contador. Quiere decir que va a recibir pulsos externos por la terminal RA4, que tiene doble funcionalidad. Cuando ustedes se fijaron en las terminales, la terminal 4 del puerto A tiene esta funcional que se llama Timer 0 Clock In, ¿sí? Para poder utilizar el Timer 0 como contador. ¿Sí? Bueno, ahí en el mismo registro opción hay otro bit que se llama Timer 0 Selection F, ¿sí? Que sería el flanco. Si tú lo pones en 1, el flanco es descendente, quiere decir que va a contar el evento cuando venga de un nivel alto hacia abajo. Y vamos a, si el Timer 0 Selection Age es igual a 0, el flanco se activa cuando es ascendente. O sea, cuando estás en un nivel bajo y va hacia arriba, sería como va a poder contar. ¿Okay? Entonces aquí te seleccionas el tipo de flanco que quieres hacer, de alto hacia abajo o de bajo hacia alto. Y así tendríamos que conectar a nuestro microcontrolador cuando quiero utilizar al Timer 0 como contador. Si
Si se fijan, aquí tenemos un push button que va conectada a la terminal RA4. Entonces aquí está un push button, pero puede ser un sensor de proximidad o cualquier elemento que mande una señal para que haga cuenta de eventos. ¿Ok? Entonces aquí sería, por ejemplo, cada vez que le aplico el botón va a generar un cuenta de un elemento que nosotros vamos a almacenar en el timer 0 porque lo configuramos como contador. Ahora sí, vamos a utilizar el timer 0 como temporizador. Bueno, este es un poquito más complejo su uso, ya que el timer 0 que trabaja como temporizador va a recibir unos impulsos de un oscilador llamado frecuencia de oscilación -4, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí tenemos, cuando utilizamos un reloj, un cristal de 4 MHz, va a tardarse un microsegundo por cada operación. ¿Ok? O sea, por ejemplo, si el timer 0, acuérdense que el timer 0 es un registro que es un contador, va a contar aquí tiempos, en este caso. Este tiempo lo va a generar las instrucciones de contar, de ir incrementando el timer 0. Entonces se tarda por cada incremento un microsegundo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera contar 4 microsegundos, ¿sí? Tener un temporizador de 4 microsegundos, ¿verdad? Yo voy a tener que cargar al timer 0. A ver, vamos a analizar primero. El timer 0 es un registro de 8 bits. Entonces, 2 a la 8 serían 256. Por lo tanto, puede hacer 256 cuentas. ¿Ok? Si yo quiero que cada cuenta o incremento o cada operación del microcontrolador se tarda un microsegundo. ¿Ok? Vamos a suponer que quiero utilizar al timer 0 como temporizador y que cuente 4 microsegundos. Entonces, 256 es el valor máximo que puede contar el tiempo de 256 tiempos de un microsegundo cada uno. Menos 4 sería 252. ¿Qué es lo que tengo que hacer para contar 4 microsegundos? Cargarle el timer 0, 252, y ese número binario que va a tener ahí, cada vez que se incremente, va a ser 253, 254, 255, 256. Son hasta 4 microsegundos que lo programamos porque le metimos previamente 252. Miren, aquí tenemos el número binario 252. Cuando el timer 0 se utiliza como temporizador, está en este número binario 252. Aquí va a ser 253, 254, 255, y cuando se incremente otra vez, si le sumamos un 1 a este número que tenemos aquí, pues va a quedar el siguiente valor puros ceros. Y cuando sucede esto, se activa una bandera o un indicador llamado Timer 0 Interruption Flag, ¿sí? O bandera de interrupción del timer 0. Cuando se pone a 1, sabemos que se desbordó y que ya contó 4 microsegundos porque yo previamente cargué 252 ahí en mi timer 0. ¿Okay? Entonces, así es como podemos hacer temporizadores cargando previamente el timer 0 con el valor indicado para poder hacer temporizadores de cierto tiempo. Pero si ustedes se fijan, con este timer 0 solamente puedo hacer 256 microsegundos cuando estoy utilizando un cristal de 4 MHz. Si ustedes utilizan un cristal de 20 MHz, pues cambiaría el tiempo o el tiempo de ejecución de una operación. Acuérdense, ¿qué operación está haciendo? Aquí lo tenemos este número. Si se incrementa 1, le sumas 1 más 1,
sería esto, más 1 sería esto, más 1 sería esto. Quiere decir que estás haciendo incrementos de una unidad de ese número binario y ejecuta una operación. ¿Okay? Entonces, para hacer operaciones 256 microsegundos nada más puedo hacer el timer 0. Entonces, es un tiempo muy pequeño, no nos sirve mucho, que digamos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se llama divisor de frecuencia o preescalar. ¿Okay? Y aquí el divisor de frecuencia preescalar va a utilizar dos temporizadores, el timer 0, ¿verdad?, como temporizador principal, o el perro guardián. O sea, que también es un temporizador que ya habíamos visto, que es para que los programas no se ciclen o se cuelguen, ¿verdad? Bueno, entonces el divisor de frecuencia nos va a servir para generar temporizadores de mayor longitud, ¿sí? Y para eso vamos a utilizar dos registros. El registro INCON, que es el registro controlador de interrupciones, porque aquí tenemos el Timer 0 Interruption Enable, o sea, la habilitación del Timer 0 como interrupción. Entonces, aquí vamos a habilitar el Timer 0 para que pueda trabajar como interrupción. Y el otro registro que vamos a utilizar es el registro opción, ¿sí? Bueno, aquí vamos a utilizar estos 3 bits, PS0, PS1 y PS2, que significa preescalar bit 0, preescalar bit 1 y preescalar bit 2. Con estos 3 bits yo puedo seleccionar el tiempos más largos, ¿ok? Van a ser tiempos más largos, de acuerdo a la tabla que vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Okay? El PCA vamos a utilizarlo para seleccionar qué tipo de temporizador vamos a utilizar para el preescalar, ¿sí? Para el divisor de frecuencias. El PCA significa que cuando esté en 0 voy a utilizar el timer 0. Cuando esté en 1 voy a utilizar el perro guardián. ¿Okay? Entonces, ese sería el PCA. Ahora, hay otra bit que se va a utilizar, que ya vimos, que es el Timer 0 Selection FG, ¿sí? Que es el tipo de cómo vas a hacer la cuenta cuando lo utilizas como contador, que va de abajo hacia arriba o en forma descendente de arriba hacia abajo, de un nivel alto a un nivel bajo. Ese sería el TOSI, ¿ok? Y el otro bit que ya vimos, que es el Timer 0 Clock Counter Selector, si lo pones a 1, utilizas al Timer 0 como contador, si lo pones a 0, lo utilizas como temporizador. Esos son los bits del registro option que se utiliza el Timer 0, ¿ok? Aquí ya está descrito lo que es TOSE, el Timer 0 Source Edge y el Timer 0 Counter Selector, ¿sí? Ahora, aquí lo que me interesa, los 3 bits de menor peso, que es el preescalar 0, el preescalar 1 y el preescalar 2, vamos a tener esta forma de ponerlos, desde 00 hasta 11, ¿sí? Si yo utilizo el Timer 0 como divisor de frecuencia o el Timer 0 como divisor, como el perro guardián como divisor de frecuencia, voy a tener esta relación. Quiere decir que aquí vas a doblar la frecuencia de 1 a 2. Aquí se queda el mismo, 1 a 1. Aquí vas a doblar la frecuencia de 1 a 4, de 1 a 8, 1 y 6, 2, 34. O sea, que podemos hacer temporizados más grandes con el divisor de frecuencia. ¿Okay? Entonces, para eso nos va a servir. Entonces, vamos a tener
varias maneras de hacer más largo nuestro temporizado. A ver, vamos a ver este ejemplo. Dice, este programa, el funcionamiento del timer 0 como contador de impulsos, aplicado a la línea del timer de la RA4, timer 0 clock in, donde se ha conectado un pulsador. Cada vez que presiona el pulsador se incrementa un contador y se visualiza el display LCD. Ese es el diagrama que vimos anteriormente, ¿sí? Como es un incremento por cada impulso aplicado al pin timer 0 clock in, no es necesario asignarle divisor de frecuencia al timer 0, por lo tanto el preescalar se asigna al perro guardián. Por eso no se necesita preescalar. Acuérdense que en la tabla decía, el perro guardián es el único que es 1 a 1, o sea, no hay divisor de frecuencia. ¿Okay? Bueno, aquí nos faltan todas las instrucciones de configuración, incluir el microcontrolador, etcétera. ¿Sí? Ya está por default que ahí van incluidas. ¿Okay? Bueno, vamos a ver. Aquí, como se utiliza un LCD, se llama LC inicializa, siempre se inicializa, esa es su rutina para inicializar un LCD. ¿Okay? Aquí vamos al banco 1, cargas a W con este número binario, donde ahí al cargar 000111, W se mueve al registro option. Quiere decir que este número que yo tengo aquí se va a cargar al registro option. Acuérdense que el registro option es el registro que controla al timer 0. ¿Okay? Aquí lo tenemos abajo. Miren, tenemos un 0, un 0, un 0, un 1, un 1, un 1, un 0 y un 0. ¿Ok? Entonces, 0, 0. 0, 0 es la frecuencia de selección que tenemos en la primera línea de nuestra tabla. ¿Ok? El PCA indica que vamos a utilizar el perro guardián. Y en la tabla anterior nos decía que cuando sea 0, 0 y utilizas el perro guardián es 1 a 1. Quiere decir que no hay divisor de frecuencia. ¿Okay? Como es contador, no requerimos el divisor de frecuencia. Ahora, aquí le pusimos 1. Quiere decir que vas a hacer la cuenta de cuando tengas un nivel alto a bajo. O sea, cuando forma descendente. Cuando vaya descendiendo, se hace la cuenta de nuestro contador, que es almacenar el timer 0. Y aquí, con un valor de 1, el timer 0 counter selector, cuando es 1 seleccionas al contador, cuando es 0 seleccionas al timer 0. Entonces, si ustedes se fijan, que nosotros metimos ahí, este número binario, estás configurando al timer 0 como contador, ¿sí? Vas a mover el contenido de W, que es este número de la configuración del contador, al registro option. Y ya con eso ya configuraste al timer 0 como contador. Y luego regresamos al banco 0 y borramos el timer 0, o sea, el registro. ¿Por qué se hace instrucción de borrado? Para que no, si no tiene un valor, pues no haga mal la cuenta. ¿Ok? Lo vaciamos todo y lo ponemos a 0. ¿Ok? Ok. Llamamos el principio de la línea 1 del LCD. Movemos del timer 0 a W. Lo que tenga el timer 0 a W. ¿Sí? Aquí lo que tiene, pues está borrado, ¿verdad? Clear timer 0 se borra. Ahora sí, llamas a una subrutina llamada binario ABCD. De binario ABCD. Aquí con esta subrutina tú vas a convertir un binario a un código binario decimal, ¿okay? El BCD.
Y luego llamamos el LC byte, lo cual va a postrar o visualizar en el LCD. Regresamos al principal y otra vez, ¿verdad? Lo que tenga el timer 0 va a ser mostrado en el LCD. Incluimos retardos, una librería de binario BCD y la librería de 4 bits, LCD 4 bits. Esa sería la forma de hacer un programita con el timer 0. Bueno, así tendríamos conectado el contador con un push button. Cada vez que yo le aprieto aquí va a entrar un pulso en el cual va a ir la cuenta en el timer 0. ¿Okay? Entonces aquí sería un ejemplo de un contador. Ok, vamos a ver ahora el timer 0 como temporizador. Habíamos comentado que el timer 0 pues es un registro de 8 bits, lo cual puede hacer 256 cuentas. Y cada cuenta que se va a hacer, o temporizado que se va a hacer, son la cantidad de cuentas y el tiempo que se tarda en ejecutar una instrucción. En el caso de utilizar un cristal de 4 MHz, estamos hablando de que estamos haciendo una 256 microsegundos. ¿Okay? Bueno, pero como nosotros a veces requerimos temporizados más grandes, entonces se utiliza el que es el preescalar o el divisor de frecuencia. Para encontrar el temporizado que necesitamos se hace lo siguiente. Yo tengo el temporizado que requiero, va a ser el tiempo por ciclo máquina por el preescalar por 256 menos la carga del timer 0. Así es como vamos a obtener el temporizado que nosotros necesitamos o requerimos. ¿Okay? Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Aquí dice, ¿qué valor hay que poner en el timer 0 para lograr un tiempo de 500 microsegundos si se utiliza un preescalar de 2? Bueno, entonces requerimos 500 microsegundos. ¿Okay? El tiempo ciclo máquina es 1 por 2, que serían el preescalar, que es 256 menos la carga del timer 0. Lo que estamos buscando es lo que necesitamos cargar el timer 0 para tener una carga de un temporizado de 500 microsegundos. ¿Okay? Entonces, al despejar la carga del timer 0, vamos a tener que tiene un valor 6. Quiere decir que yo voy a cargar al timer 0 el 6 para que haga una cuenta de 500 microsegundos. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos el timer 0 carga 500 microsegundos igual a en decimal 6. ¿Sí? O también yo puedo cargar el timer 0, ¿verdad?, con la diferencia el decimal de 256 menos 250. O también yo puedo indicarlo de que el timer 0 se cargue 500 microsegundos es igual a menos, entre comillas, 250. Entonces, así podemos utilizar la carga del timer 0 para poder encontrar un temporizado requerido utilizando el preescalar. Bueno, vamos a hacer un ejemplo con el timer 0. Dice, por la línea 3 del cuarto B se genera una onda cuadrada de 10 kHz. Cada semiperiodo dura 50 microsegundos. ¿Cómo sacamos esto? Bueno, sabemos que la frecuencia es igual a 1 sobre t. ¿Sí? Entonces, t va a ser igual a 1 sobre la frecuencia. Esto va a ser igual a 1 sobre 10 kHz o 10.000. Esto nos va a dar
100 microsegundos. ¿Okay? Entonces quiere decir que yo voy a tener una forma de onda así, donde el periodo, este T, vale 100 microsegundos. Quiere decir que la parte, un semiciclo vale 50 microsegundos y otros 50 microsegundos. Por eso se dice ahí que son 50 microsegundos. Entonces así yo encontraría el periodo en alto y el periodo debajo de mi frecuencia o de mi onda cuadrada. ¿Okay? Entonces, los tiempos de temporización se logran mediante la interrupción por desbordamiento del timer 0. La línea de salida puede conectarse a una bocina que procede un sonido. Bueno, entonces vamos a generar una onda cuadrada de 10 kilohertz, lo cual significa un periodo en alto de 50 microsegundos y un periodo de bajo de otros 50 microsegundos. ¿Okay? Bueno, vamos a tener el registro de configuración. El registro de configuración, el tipo de microcontrolador utilizado. Vamos a decir, como requerimos 50 microsegundos, tenemos que cargar al timer 0 con 256 menos 50. Ese sería el valor que nosotros vamos a tener en el timer 0 para generar 50 microsegundos. ¿Okay? Entonces también se puede escribir de esta manera. Menos de, entre comillas, 50, en decimal 50, y con eso estamos diciendo que van a ser 206, ¿verdad? En decimal. Esto es lo que vamos a cargar en el timer 0 y se puede representar de esta manera. Yo quiero decir que va a contar 50 microsegundos el timer 0 y se va a desbordar y va a generar una bandera timer interruption flag donde se va a poner a 1 y así saber que fueron 50 microsegundos. Vamos a definir la salida con la terminal 3 del puerto B. O sea, todo lo que sea la terminal 3 del puerto B se le va a llamar salida de nuestro programa. Bueno. Ok. Nos dicen que utilicemos la interrupción. Bueno, todavía no vemos ese tema. Se va a ver en la próxima sesión. Las interrupciones. Aquí existen 4 interrupciones. Una de las interrupciones que nosotros ya tenemos y que ya vimos fue la lectura de la EPROM, la escritura de la EPROM. ¿Sí? Cuando escribimos en la EPROM es interrupción. Otra interrupción es el timer 0. ¿Qué es una interrupción en un programa? Son órdenes prioritarias que se le da al microcontrolador para que ejecute primero la interrupción que el programa principal. Entonces, siempre que hay una interrupción, es atendida en forma inmediata con el procesador para que sea ejecutada. Esa es una interrupción. Por ejemplo, cuando ustedes están en una computadora y la interrumpen, porque vamos a suponer que se le cicló un programa y ahí está mucho tiempo dando vueltas la ejecución de ese programa, ustedes quieren interrumpirlo. ¿Cómo lo interrumpen? Con el reset. El reset es una interrupción, entonces es prioridad. O sea, deja de hacer el procesador lo que está haciendo para atender la interrupción. Entonces, ante un reset es una interrupción. Entonces, aquí tenemos 4 interrupciones en el microcontrolador. Ahorita ya vimos en clases anteriores la escritura de la EPROM y ahora el timer 0 también se le considera interrupción. ¿Cómo funciona una interrupción? Una interrupción es una subrutina en la cual está en la localidad 4 de nuestro programa, y cuando sucede una interrupción
es atendida y pasa a esta OR 4, a esta localidad 4, donde se envía a la interrupción para que sea ejecutada. Entonces sigue siendo una subrutina y entonces se va a utilizar un retorno de su rutina de interrupción que se llama redfie. Cuando redfie se ejecuta, quiere decir que es un retorno debido a una subrutina de interrupción. Okay. Cuando tenemos esta interrupción y es ejecutada, inmediatamente se va a una subrutina de interrupción, la cual debe ser atendida en forma inmediata. Cuando termina la interrupción, regresa al programa principal. Okay. Bueno, pero ¿cuándo vamos a saber que hay una interrupción del timer 0? Cuando hay un desbordamiento del timer 0. Eso significa que cuando llegó a su cuenta máxima de 256 y luego lo incrementas otra vez, se va a cargar el 0. ¿Qué va a pasar? Habíamos dicho que se activa en 1 la bandera de interrupción del timer 0, ¿sí? Timer 0 interruption flag, que se le llama, ¿sí? Entonces, cuando hay se sobrepasa la capacidad del timer 0, se pone a 1 esa bandera de timer 0 interruption flag, indicando que se terminó la interrupción, ¿verdad? Ya se ejecutó la interrupción y ya podemos regresar al programa principal. Bueno, vamos a iniciar. Miren, empezamos aquí, en OR 0. Mientras no haya interrupción, pues sigue el programa trabajando en forma normal. Vete al inicio. Se va a la etiqueta inicio y aquí configuras a tu microcontrolador. Te vas al puerto, al banco 1, porque pone con esta instrucción. Borras un bit llamado salida, que es donde va a salir la onda cuadrada, ¿sí? Entonces estás configurando a salida como salida en esa terminal. Cargas a W con este número binario, 00010000. Lo mueves al registro option. Vamos a ver qué metimos en el registro option. Aquí tenemos abajo el registro option y tenemos un 0, un 0, un 0, un 1 y los demás ceros, ¿ok? El registro opción. Ahí está. Entonces, si se fijan, es 0000. Cuando vimos el preescalar, PC0, PC1, PC2 es el preescalar. ¿Ok? Y luego, el PCA, cuando utilizamos 1, utilizamos el perro guardián. Quiere decir que el perro guardián va a ser 1 a 1, la preescala. ¿Ok? Y luego, con el timer 0, selector age, estamos diciendo que el conteo del temporizado va hacia arriba, ¿sí? Y luego estamos seleccionando el timer 0 selection counter, que es el bit 5. En 0 estamos seleccionando lo que es un temporizador. Entonces estamos configurando al registro option para que trabaje como temporizador utilizando el temporizador del perro guardián. Con esta instrucción regresamos al banco 0. ¿Okay? Bueno, vamos a mover o a cargar la carga del timer 0. Habíamos dicho que habíamos descontado 256 menos 50 y es lo que se cargó en el timer 0 para que pueda contar 50 microsegundos. Vas a mover el contenido de W al timer 0. ¿Ok? Bueno. Entonces el timer 0 ya está cargado con 206 para que empiece a contar el timer 0 y cuando se desborde ya sabemos que contó 50 microsegundos. Y luego vamos a cargar a W con este número binario.
¿qué es este número binario? Este se va a cargar al registro INCON. Del W lo movemos al registro INCON. Entonces, vamos a tener en el registro INCON, vamos a tener 0, 0, son 2, 4, 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Un 1. Ah, no, me equivoqué. Aquí es 2, 4, 5 ceros. Un 1, 0, un 1. ¿Ok? Bueno, este registro INCON, este es el INCON. INCON es el que controla las interrupciones. Entonces, si se fijan, se pone uno igual. Se pone uno el timer 0 interruption, timer 0 enable interruption. ¿Sí? Entonces, si tú estás habilitando el timer 0 como interrupción, esta es la habilitación del timer 0 como interrupción. ¿Sí? Y este otro GIE nos sirve como el General Interruption Enable. Tienes que habilitar este para utilizar cualquiera de las demás interrupciones. ¿Sí? Entonces, siempre va, cuando tú estás utilizando una interrupción, el General Interruption Enable, que es el GIE. Entonces, está habilitado, es como el switch general de las interrupciones, el interruptor general de las interrupciones. Si está encendido, pues puedes utilizar las interrupciones. Si está apagado, pues no la puedes utilizar. Ya cuando está en eso, nos vamos al principal y luego va a un GoTo, un signo de pesos. Esto es lo mismo que poner GoTo principal, o sea, hacer esto, GoTo principal. Va a estar ahí brincándose al principal. ¿Para qué está haciendo esto? Para que cuente los 50 microsegundos y se desborde el timer 0. Ya cuando contó los 50 microsegundos, el timer 0 se ha desbordado y se genera una interrupción. Cuando se genera una interrupción, cuando se desbordó, se genera interrupción, inmediatamente el microcontrolador se sale de este ciclo que estaba aquí y va a OR 4. Cuando va a OR 4, inmediatamente indica que se vaya a la interrupción, timer 0 interrupción. Entonces, el timer 0 interrupción es este. Ese es lo que hace. Cargas o mueves de W al timer 0, carga de 50 microsegundos. Vas a mover de W al timer 0. O sea, estás aquí otra vez cargando los 50 microsegundos que vas a temporizar. ¿Sí? Eso es lo que estás haciendo. Luego preguntas. Aquí preguntas. ¿Cómo está la salida? Saltas si está en 0. Que es lo que está indicando. Salta cuando está en 0 la salida. Cuando está en 0, está haciendo esto la salida. Está haciendo esto. Alto, bajo. Alto, bajo. Está haciendo eso. Entonces, salta si está en 0. Vamos a suponer que está en 0 y salta. Entonces hace esto. Está en bajo. ¿Sí? Pones a 1 la salida. Te vas al fin de interrupción. Aquí al fin de interrupción. BClearF INCON timer 0 interruption flag. ¿Qué lo estás haciendo aquí? Estás borrando, porque cuando acabó de hacer la cuenta de 50 microsegundos, el timer interruption flag se pone a 1. ¿Sí? Se pone a 1. Entonces, al ponerse a 1, tú tienes que borrar esta time interruption flag para que genere otra interrupción, porque si no lo borras y lo dejas en 1 y no pones esta instrucción, ya no va a ser otra interrupción. O sea, nada más se hizo una. ¿Ok? Entonces, esta instrucción es cuando se borra. Entonces, vamos a suponer, aquí, cuando nos quedamos aquí,
que no estaba en bajo, que estaba en alto. ¿Sí? O sea, estaba aquí en alto. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a suponer que ahora estaba en alto. O sea, que la onda cuadrada que nosotros tenemos está aquí en alto. Si está en alto, salta, skip clear, salta cuando está en bajo. Como está en alto, hace esta instrucción. Vete a la etiqueta estaba en alto y se busca esta etiqueta que dice está en alto. ¿Okay? Y luego, ¿qué hace? Clic F, salida. Pone a 0 la salida, entonces quiere decir que ahora lo baja y se pone aquí. Y ahora sí, vuelves a borrar la bandera del Timer 0 Interruption Flag. ¿Sí? Para que retorne, con este refie, retorne al programa principal. ¿Sí? Acá. Y ya retornando, va a generar otra vez, genera la cuenta del Timer 0, genera una interrupción y empieza a contar los 50 microsegundos el Timer 0, a temporizarse y cambia el estado de si está en bajo, lo cambia a alto y así si pasan otros 50 microsegundos y ahora lo pasa a bajo. Y así está cambiando el estado de alto y bajo cada 50 microsegundos. Entonces aquí vemos un programa utilizando el Timer 0 como una interrupción. ¿Okay? Bueno, aquí vemos la conexión de este generador de onda cuadrada, donde por esta terminal va a salir la onda cuadrada, encendido apagado, con 50 microsegundos en estado en alto y en estado en bajo. Viene a una bocinita, ¿verdad? Que cuando se polariza o sea, cuando está en alto, deja pasar y se oye, ¿verdad? Cuando está en bajo, se apaga la base y no deja pasar corriente del colector al emisor. Entonces, esa sería la forma de generar una onda cuadrada y se le puso una bocinita para tener una señal audible. Vamos a ver cómo funcionan las resistencias pull-up que son utilizadas en el puerto B. Son unas resistencias internas en el microcontrolador, estas resistencias que nosotros tenemos que habilitarlas para que, mediante programación, para que poder utilizar esas resistencias internas. Nosotros cuando conectamos un microcontrolador con elementos externos, pues tenemos que poner resistencias, ¿verdad? ABCC. Sí, los ponemos las resistencias ABCC. Entonces, como ponemos esas resistencias, pues nosotros tenemos que hacerlo en forma externa al microcontrolador, pero con esta opción de resistencias pull-up del puerto B, podemos habilitarlas. Miren. Estas resistencias ya se conectan directamente con el elemento externo sin necesidad de conectar resistencias ABCC. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues nada más con esta opción RBPU, que es resistencias pull-up del puerto B. Si a ese bit 7 del registro option lo ponemos a 0 en el programa, por programa, cuando ahí configuramos los puertos, ahí en inicio, cuando configuramos los puertos, habilitamos esas resistencias para ya conectar directamente elementos externos. Entonces, aquí la resistencia RPU cuando está en 0, habilita las resistencias pull-up del puerto B. Cuando está en 1, las deshabilita. ¿Okay?
Entonces, nosotros vamos a poner en nuestro programa esta instrucción, bit.def, option reg, not rpbu. Con esto que pongamos, nosotros vamos a borrar el bit 7 del registro option, que es rbpu, y habilitamos esas resistencias PULU. Bueno, vamos a ver las interrupciones. Bueno, vamos a dejarle hasta ahí. La próxima semana vemos las interrupciones, que son subrutinas, que cuando son llamadas van a existir varios tipos de interrupciones. Cuando son solicitadas, pues va a dejar de hacer lo que estaba haciendo en el programa principal y regresar ir hacia esas subrutinas de interrupción, ¿verdad? Entonces, existen varios tipos de interrupciones que vamos a ver la próxima clase, ¿ok? Acuérdense que una interrupción son acciones prioritarias en el cerebro del microcontrolador, ¿ok? ¿Qué significa eso? Nosotros, por ejemplo, en la computadora tenemos instrucciones, interrupciones que podemos solicitar. Por ejemplo, al momento que esté trabajando un programa en tu PC, en tu computadora, y si tú le das en el push button de reset de tu computadora, le estás mandando al microprocesador, en este caso, una señal de interrupción que es prioritaria. Deja de hacer lo que estaba haciendo para atender la interrupción. Entonces, este botón de reset te genera una interrupción que consiste en restablecer todo el sistema, ¿okay? Entonces, esas son las interrupciones, ¿okay? Son subrutinas que son atendidas con prioridad, dejando de hacer lo que estaba haciendo en el programa principal, ¿ok? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta o duda hasta ahorita. Yo sí tengo dos dudas. La primera es, por ahí estaba la instrucción cblog 0x0c. ¿Esa instrucción para qué es? ¿Cuál es, perdón? cblog 0x0c. ¿En dónde la viste esa? En los programas que estaba presentando. A ver, ¿cuál es? No me acuerdo de esa, a ver, permítame. Viene debajo de, bueno, creo que lo utilizaba incluso en la del giro del motor. A ver, déjame. Esa por ahí que le acabo de escribir en el chat. Sí, permíteme, es que cerré ya la presentación. Déjame checarlo. Deja abrirla de nuevo. Sí, y bueno, pues en lo que abre, la otra duda es acerca de las librerías. Sí. Por ejemplo, para las prácticas, creo una carpeta donde voy a guardar el proyecto, ¿no? Y ahí es donde incluyo las librerías para poder mandarlas a llamar después. Mire, normalmente cuando ustedes utilicen librerías, por ejemplo, tú tienes una memoria donde vas a guardar tus programas, ¿verdad? Normalmente lo pones en esa carpeta donde vas a guardar tus programas, porque si no tendrías que indicarle una ruta. Está en el disco C con estas carpetas, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente donde tú ensambles tus programas, o sea, en la carpeta que vayas a poner prácticas, por ejemplo, en esa carpeta almacena las librerías. Lo que hace el MPLAB es que lo primero que busca es en la misma carpeta donde guardaste tu programa, ¿ok? Eso es lo que hace. A ver, ¿en qué programa me dijeron? ¿En los motores o en los temporizadores o en cuál? Pues se me hace que estaban los dos, pero yo ahorita lo estoy ubicando en la del giro del motor. A ver, déjeme presentarlo para que lo vean y me digan más o menos qué instrucción es la que tiene. A ver. ¿Aquí no? No. ¿Cuál dijiste que era? ¿Me dijiste? El motor a pasos, el giro del motor a pasos.
Al giro de motor a pasos. A ver, vamos a ver. Temporizador. Ah, está más adelante, es las primeras. A ver, a ver. ¿A quién está? Sí. A ver, ¿cuál instrucción me dijiste? Es la que está debajo de donde se incluye el microcontrolador utilizado, el C-Block. Esta. Al C-Block, esta. Sí. Esta. Bueno, esta no tiene caso poner, aquí no debería estar, pero aquí el C-Block, este C-Block 00C, aquí entre el C-Block y el NC, que está ahí abajito, ustedes pueden definir variables. O sea, si ustedes van a utilizar en el programa variables que van a ir cambiando según el almacenamiento de información dentro del programa, aquí pueden definirlas, ¿sí? Que positivos, negativos, o sea, una palabra, positivos, ahí se van a guardar los números positivos de un programa X, ¿sí? Negativos, ahí se van a guardar los números negativos de un programa X. Entonces, aquí, entre C-Block y NC, es la definición de las variables que vas a utilizar acá en tu programa, ¿sí? Entonces, eso significa, hay que ponerle siempre en C, si ustedes se fijan, es diferente al en del programa, porque aquí define entre estas dos instrucciones que todo lo que está entre estas dos instrucciones, entre C-Block y en C, todo lo que tú escribas ahí son variables del programa, ¿sí? O sea, son registros que le puedes poner nombre de variables del programa, ¿ok? Ese sería el C-Block y el NC. Por ejemplo, aquí no se requiere, ¿verdad? No se requiere porque no metimos ninguna variable, ¿verdad? ¿Sí? A ver, nos tengan preguntas. ¿Mandé? No escucho. No, nada, hijo. Gracias. Yo nada más sé para comprobar, bueno, para ver si le entendí bien. En el principal, ahí de ese programa, Sí. se pregunta por el estado de la entrada, ¿no? Y ya que si es de la marcha, pues, que si es cero, el motor se pone en marcha. Entonces, si es cero, bueno, se pone en marcha y luego ya pregunta si es a la derecha o a la izquierda, ¿verdad? Sí. Y ya depende si es cero o si es uno, se va a ir a la derecha o a la Sí, izquierda. aquí en esto. Y si no está puesto en marcha, se va a fin y de fin ya se regresa a Sí, principal para hacer otra vez lo mismo, ¿verdad? sí, exactamente. O sea, aquí llegas a fin y debe ir aquí al fin donde debe estar apagado el motor porque no está encendido. Y aquí donde se gira, aquí es el momento en que se pregunta cómo está el interruptor, ¿verdad? Si está en 1 o en 0, va a girar para un sentido o para el otro, ¿ok? Ese que dice BTEX FSC, entrada sentido, ¿sí? Ahora, Ok. si se fijan la diferencia en esta instrucción que se llama define, o sea, aquí define entrada marcha. Si se fijan, no es una variable como las que podemos meter aquí en C-Block. ¿Qué significa que estás definiendo que esta palabra llamada entrada marcha va a tener definido que va a ser la terminal 0 del puerto A, o sea, un bit? ¿Sí se fijan en esa situación? Y acá define entrada sentido, significa que la terminal 4 del puerto A la vas a llamar entrada sentido. Eso es lo que hace la instrucción define, ¿ok? Entonces ya para que tú no le pongas aquí en el programa, en entrada sentido, por ejemplo, aquí le puedes poner por 4, ¿ok? En vez de ponerle por A, 4, pues le pones entrada sentido porque con esa instrucción tú lo definiste que la terminal 4 del puerto A se le va a llamar entrada sentido, ¿ok? A ver, no sé si tengan preguntas. Ok, bueno, por mi parte, por lo pronto no. ¿Mm? ¿Alguna pregunta o comentario que tengan? ¿Alguna pregunta o comentario que tengan? No, pues de mi parte nada más eran esas dos dudas. Esas dudas. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda de los programas que vimos aquí?
Ven que todo bien. Muy bien. Bueno, entonces, la próxima semana vemos las interrupciones en un microcontrolador, ¿verdad? Microcontrolador es de gama media, tiene 4 interrupciones. Una de las interrupciones que vimos ahorita es el timer 0, ¿sí? Esa es una interrupción. Y vamos a ver otras 3 interrupciones que puede manejar este microcontrolador. Algunos microcontroladores de gama alta utilizan de 10 a 12 interrupciones, ¿ok? ¿Por qué? Porque tienen más puertos y pueden utilizar más terminales para utilizarlas como interrupción, ¿ok? Pero este de gama media tiene 4 interrupciones, ¿verdad? En los de gama alta a veces tienen varios timers, no nada más el timer 0, ¿sí? El registro llamado timer 0 puede ser el timer 1, el timer 2 y el timer 3. Entonces, ahí tendrían 4 interrupciones, ¿verdad? Anotadas. Pero el funcionamiento es exactamente igual a este de gama media que al de gama alta, ¿no? ¿Sí? Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta o comentario, ya pasé lista. Si no tienen alguna duda, pues nos veríamos la próxima semana. Vamos, recuerden que hasta el miércoles. El miércoles. Vayan haciendo sus prácticas. Les recomiendo algo, empiecen a hacerlas, traten de hacerlas. No les va a salir a la primera, pero si con la simulación, pues es más rápido que estar armándolas, ¿no? ¿Ok? Entonces, el chiste de la simulación que nosotros tenemos, que estamos haciendo en Proteus, es que ustedes al diseñar un programa, ya van a saber que por lo menos el programa está funcionando adecuadamente a lo que ustedes diseñaron, ¿ok? Ya nada más sería, si estuviéramos en parte presencial, pues ya nada más sería armar el circuito y grabarlo en un dispositivo especial para quemar o grabar microcontroladores o PICs, ¿sí? Entonces, ustedes lo grabarían y ya podrían armar un circuito real, ¿verdad? En una tablilla para ya la comprobación. Entonces, aquí nos quedamos en el proceso de diseño y comprobación. Nada más faltaría el proceso de armado, ¿verdad? Para ya hacer la comprobación. Acuérdense, en todas las materias que ustedes vean, un programa simulado no es el éxito de un proyecto de diseño, es la parte de él, porque todavía falta lo físico. En lo físico no hay, a veces hay consideraciones que no tomamos en la simulación. Si ustedes se fijan cuando armen en el Proteus los programas, a veces al microcontrolador ni lo alimentan, ¿verdad? No le ponen voltaje, no le ponen tierra, no le ponen el oscilador de cristal y funciona porque se está simulando. Pero ya físicamente real, ya cuando tú lo armas físicamente, pues todos esos detallitos van a salir a reducir, ¿verdad? Entonces, por eso lo importante de las prácticas es que sea realmente físico, no nada más simulado, pero pues desgraciadamente pues no podemos hacerlo físico para verlo con ustedes. Aunque sí podríamos pues ya pueden ir a comprar cosas, ¿no? Antes no podían. Antes ya las venden y ya se pueden armar y lo graban, ¿verdad? O lo quieren hacer simulado nada más. No, lo dejamos simulado porque si no, no acabamos, ¿ok? Pero ya realmente yo ya veo más gente en la calle, ya creo que ya hay más posibilidad de ir a conseguir dispositivos, elementos, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y realmente pues no son caros los elementos. Por ejemplo, un PIC andaba como en 100 pesos, ¿verdad? Un microcontrolador. Nada más si el grabador, pues ahí sí se los debo porque antes de la pandemia yo lo presté y no me lo han regresado y yo creo que ya no me lo van a regresar, ¿verdad? Esos andan aproximadamente como en 700 pesos los grabadores de microcontroladores, ¿ok? Ojalá creo que sí, creo que el muchacho está conmigo en otra materia, le voy a decir a ver si me lo regresa, para cuando un momento dado, pues ustedes practiquen en la grabación. No hicimos una simulación de cómo grabarlo. No. Bueno, aunque no lo hagamos físicamente,
les voy a explicar cómo grabar un microcontrolador físico, o sea, cualquier microcontrolador que ustedes compran, con el programa que ustedes hacen en MPLAB, el archivo .exe es el que se va a meter al software del grabador de microcontroladores y se va a grabar ahí. Y entonces ya pueden armar su circuito y correr, bueno, no correrlos, ya encenderlo y va a hacer lo que ustedes diseñaron, ¿verdad? Entonces, pues se lo voy a hacer simulado porque, pues, a ver si bajo el programa que se requiere. Es un programa universal, es genérico, ¿verdad? La marca Microchip vende microcontroladores y también vende quemadores, pero son muy caros, desgraciadamente son muy caros, porque con el MPLAB podías grabarlo si tú tienes el equipo de Microchip, ¿verdad? Pero como nosotros pues compramos de los que venden genéricos, entonces pues necesitamos otro programa especial, ¿verdad? Bueno, no sé si tengan preguntas para irnos porque ya nos pasamos un poquito. No, ya de mi parte no. ¿No? Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Vale, que nos vemos. Nos vemos. Sale. Descansen fin de semana.